Bueno, ya la presentación está hecha, así que voy a tratar de ser breve, pero no soy muy desordenada. Hice unos punteos, voy a estar mirando quizás más la compu. Eso es por falta de entrenamiento. Bueno, lo primero que quería, o sea, mi idea es contar un poco sobre el colectivo este en el que formo parte, que es Tierra Roja, que el nombre, bueno, remite bastante a la provincia. Su nombre tuvo que ver en sus inicios con eso, después, bueno, no le podría encontrar un montón de otros significados, pero bueno, nació en su momento con ese formato, fue dando muchas vueltas y tuvo una refundación, como decíamos antes, en la plena pandemia, que fue un momento bastante particular, quizás para muchos de los que hacíamos periodismo y para muchos formatos, ¿no? En cuestión de reencontrarse de maneras virtuales. Bueno, fue el caso de Tierra Roja, que en pandemia empezamos a encontrarnos y a generar de nuevo el espacio, a darle vida de nuevo a una página, en ese momento era una página, un espacio web, y empezar a reencontrar otros modos de ver qué queríamos contar. Los nodos, digamos, de Tierra Roja son Misiones Buenos Aires, digamos, se funda o se piensa a partir de muchos misioneros que viven en Buenos Aires, estas cosas de irse a estudiar y diversas situaciones como esas, y algunos que somos de Buenos Aires que vivíamos en Misiones, así con esa cruza particular, y después empezó a encontrar otros caminos más federales también, donde empezamos a tener otra apertura, pero sigue centrándose mucho en Misiones en Buenos Aires, no solo por la gente que forma parte del proyecto, sino también a veces por las temáticas que tratamos de involucrarnos, porque entendemos que, bueno, como de Buenos Aires se habla mucho, ¿no? Siempre decimos, entonces también hay una cuestión de tomar algunos ejes o de pensar algunas cuestiones que en Misiones son más difíciles, y con esto el primer punto que quería abordar, que es un poco las condiciones de producción de Misiones, supongo que le pasará a otras provincias, a otros lugares, que no son fáciles para el periodismo, para un periodismo crítico, para un periodismo que intenta generar algún tipo de discusión a partir de las condiciones de vida y de existencia, y en ese sentido no diría que el periodismo con esas características en Misiones sobre, más bien falta. El otro día en una reunión un compañero dijo, bueno, Misiones carece el periodismo en Misiones carece de la repregunta. Es eso, ¿no? Es como todo, bueno, dijo eso, listo. No existe hay una falta de crítica al poder político, por ejemplo, no hay como esa cosa de política, poder y periodismo, está bastante unificado, por decirlo de algún modo. Hay una cooptación a veces más abierta, a veces menos abierta, pero hay una falta, digamos, de discusión de lo que sucede muchas veces y de algunos temas que parecen directamente tabú, ¿no? Son como cosas de las que no se puede hablar o de las que se tiene que hablar de determinada manera. Eso realmente sucede bastante. Hay muchas discusiones en cuanto a la falta de mirada crítica, ¿no? Y eso se refleja en los medios, digamos. Los medios justamente reflejan esa falta de posibilidades. Y en ese sentido, bueno, nosotros tratamos como de hacer un aporte con algunos temas, con algunas cuestiones. Esto de que son condiciones acotadas, no solamente en términos de línea política, sino también el financiamiento, porque uno dice, bueno, hago un medio y bueno, voy re para adelante, y cómo te financian, ¿no? Y una de las formas de justamente acotar la existencia es el financiamiento. En Misiones es muy difícil, pues está totalmente ligado, digamos, ¿no? a la posibilidad de encontrar recursos ligados al Estado, gobierno, que son bastante, no se pueden disolver, no están como totalmente pegados, entonces cuesta mucho. Digo, en otros lugares hay leyes que quizás posibilitan o pautas de distintos tipos. Bueno, eso en Misiones está bastante verde, entonces, verde, vale la redundancia, pero no existe. Entonces, también es un problema para quienes quieren hacer un periodismo diferente. Ha habido, por supuesto, experiencias. De hecho, algunos de los compañeros que han ayudado digamos, a participar en la fundación de este medio vienen de esos recorridos militantes bastante sacrificados, de un periodismo totalmente por fuera, digamos, de los circuitos formales. Y en ese sentido, bueno, un poco bajo la premisa de, dicen que lo dijo George Orwell, yo no sé si es cierto o no, pero esta cosa de que el periodismo es publicar algo que molesta al poder, todo lo demás son relaciones públicas. Un poco bajo esa premisa a veces tratamos de generar materiales diferentes. Bueno, hace poco, por ejemplo, publicamos una nota que probablemente no se podría haber publicado en otro portal, de hecho por eso es de una compañera, bueno,
periodista misionera, que trata sobre el contexto represivo del misionero, ¿no? Que es un tema que no se toca mucho, pero siempre tiene una mirada de provincia ordenada, donde no pasa nada, está todo más o menos bien. Y bueno, en ese sentido fue una nota que probablemente nosotros la podíamos publicar y quizás en otro lugar hubiese hecho más ruido o hubiese sido más difícil. Tratamos de apostar a ese tipo de cosas, ¿no? De materiales interesantes, digamos, con profundidad, de buen material de investigación. Había una foto por ahí, pero... después, por otro lado, después quería contar un poco sobre Tierra Roja en términos más sobre lo que intentamos hacer, porque es como medio difícil. Yo lo planteo como una especie de experimento, porque en ese sentido es un colectivo de comunicación donde no somos todos periodistas, hay diseñadores, diseñadoras, audiovisualistas, gente que no está ligada al periodismo. Gente que no está ligada al periodismo necesariamente. Entonces hay una cuestión de colectivo de comunicación, colectivo, una red que intenta hacer diferentes cosas ligadas obviamente al mundo de la comunicación, pero tratando de ir un poquitito más allá en ese sentido. Tenemos algunas definiciones, nos cuesta decir que el medio tiene determinada cosa, porque no solamente hemos abierto muchos formatos, sino también los contenidos son totalmente diversos. Si ustedes lo miran, van a encontrar cuestiones desde filosofía hasta historia, hasta notas crónicas de viaje. Bueno, hay una diversidad bastante importante. Y hay una apuesta continua en, por ejemplo, romper algunas cuestiones, ¿no? Esto de federal, algunas definiciones cortitas para que se entienda: comunicación popular, feminista, transmedial y federal. Lo federal también implica esto de tratar de involucrar a otros lugares, a otros sectores, a otras miradas. Cuando fue, por ejemplo, también se nombró lo del proceso del aborto en la otra charla. Bueno, en ese momento hicimos una fotocobertura a nivel nacional, tratamos de involucrar a fotógrafos de todo el país. Terminamos haciendo una muestra, digamos, en la página, tratando de involucrar a otros sectores que no fueron, ¿no? Buenos Aires, un poco siempre jugando con estas cuestiones. Y lo transmedial tiene que ver con, esta que les decía antes de la represión en la Tierra Sin Mal. Vamos para esto. Los informes transmediales que intentan abarcar un tema a partir de múltiples formatos, ¿no? Donde tratamos de involucrar desde audio, desde video, fotografía, material escrito. Y en ese sentido, jugamos mucho con las cuestiones de diseño. El primero que hicimos de estos informes multimediales tiene que ver con modelo productivo. El segundo que hicimos, para que se den cuenta de lo diverso que es, era sobre relaciones sexoafectivas. O sea, como verán, es un mundo muy amplio. Así que tenía que ver con esto, bueno, no se ve mucho, pero también se tocó en alguna de las charlas esta cuestión de la vida, de las relaciones por Tinder, una diversidad de las vinculaciones sexoafectivas hoy en día, donde explorábamos en varios formatos esta temática. A eso voy con la diversidad, ¿no? Que nos cuesta encontrar, no que nos cuesta en realidad, porque tenemos una amplitud donde estamos tratando todo el tiempo de encontrar diversas voces, no solamente geográficas, sino voces en cuanto a los formatos. Hay algo que hicimos un taller en el verano que se llamó Periodismo en Chancletas, y jugaba con el tema que era el verano, muchas de esas cuestiones así medio jocosas. Y les leo un pedacito para que se entienda un poco a dónde iba este modelo de pensar el medio y el espacio periodístico. El periodismo en chancletas vive en los rascacielos, no en los rascacielos. Es bastante ecológico porque no tiene compromiso con ningún tipo de contaminación en particular. En cambio, se permite ser contaminada por cualquier cosa. Es barato y efectivamente sustentable porque no busca satisfacer a nadie para ahorrarse cualquier malentendido. Su negocio es de índole espiritual y solo compite consigo mismo buscando ser cada vez más en chancletas. Lógicamente, el periodismo en chancletas no sirve para andar corriendo, mucho menos para recular, solo para avanzar, tropezar o esperar. No tiene apuro, padece cualquier aceleración y le cuesta reaccionar porque no es nada reaccionario. Solo atiende las llamadas del interior, que casi siempre se cortan o se escuchan mal. Bueno, este extracto de una nota que jugaba con estas cuestiones de un, así como medio reflexivo, tono medio humorístico, pero me hizo acordar algunas cuestiones que estuvimos viendo de la mañana, por ejemplo, en el taller de Late,
esto de tratar de tener un periodismo a veces, o tratar de tener una mirada un poco más bajada, no cuando el suceso está sucediendo, valga la redundancia, sino un poco más de largo aliento, masticar un poco la noticia, o masticar el suceso, ¿no? Tratar de darle otra mirada no tan en el momento, una cuestión más lenta. Y también hay algo que a mí me parece súper interesante que tratamos de hacer, lo que es trabajar con los márgenes, es pensar las noticias, o no las noticias, sino los eventos o los procesos, en realidad no son noticias, realmente son procesos, pensarlo de los márgenes, jugar un poco con esto de la búsqueda periférica, ¿no? Como el periodismo no desde, a veces desde un hecho, sino tratar de contar a veces desde un rodeo, que puede ser otra forma de entrarle a muchas cuestiones. Voy a poner un ejemplo, a ver si, no sé cómo quedará, pero en la próxima creo, que es, ahora estamos sacando unos dossiers, que son unos PDF básicamente, que los enviamos a, bueno, no importa cómo se manda, pero sí el hecho de que juntamos los materiales que tratan de un mismo eje, un mismo tema, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Con el atentado a Cristina Fernández, hicimos, bueno, se sucedieron varias notas en el medio, y en realidad las notas tocaban ejes bastante diversos, si se quiere. Ahí más o menos se puede explorar, pero les puedo comentar por acá. 5 notas con perspectivas, por ejemplo, un ensayo poético filosófico sobre el amor y el odio. Hablaba del atentado en sí, hablaba del amor y el odio. Otra, un ensayo psicológico sobre lo que significa el malestar social cuando sucede una cosa como esta. Era una perspectiva prácticamente individual, el malestar de una psicoanalista, o sea, una perspectiva también bastante diversa para explicar, o distinta para explicar un atentado, ¿no? Como este. Uno que mezcla, hay una nota que mezcla sobre, si querés pasarlo, que mezcla una obra de Moria Kazan, que sacó en el teatro hace poco, que hablaba sobre la tragedia de Julio César en lo que fue la historia de Roma, y en la nota está buena, yo sé que lo miran y dicen de qué está hablando, la nota está bastante buena, y también se pone en discusión qué pasa con el atentado, y hay una comparativa que es interesante. Después hay una lectura feminista y peronista también del atentado, que tiene que ver con ahí, que está más, quizás es la más clara, la más explícita, ¿no? Y después hay una que aborda el caso desde el género policial, hablando de Sherlock Holmes y un montón de pistas que se van a dar, y cómo hay un marco investigativo que va a hablar desde ese lugar para contar la noticia. Entonces, a eso voy con lo de que cómo se mezclan a veces las cuestiones, no solo de los géneros, sino también de los abordajes. Y después, para ir cerrando, porque me imagino que ya me falta poco, bueno, en las formas de funcionamiento de Tierra Roja hay algo que tiene que ver con ciertas búsquedas que tenemos nosotros, y esto lo quiero decir, me parece importante, que es reconocer el trabajo de los y las colaboradoras, tanto sea fotógrafos, fotógrafas, bueno, de lo que sea, las notas, digamos, todos los materiales se pagan, consideramos que el trabajo pago, o sea, que todo lo que hacemos merece ser reconocido y valorizado, y bueno, vivimos en una sociedad en la que generalmente se necesita plata, así que nada, consideramos que es importante tratar, una vez que tuvimos acceso a cierto financiamiento, que no es gran cosa, pero bueno, una vez que pudimos acceder a eso, socializar ese financiamiento, no es un financiamiento, no porque nosotros no queramos quedarnos con nada, sino porque consideramos que el trabajo que los colaboradores hacen es un trabajo que tiene que ser remunerado, básicamente. Y porque muchas veces se le paga muy mal, incluso los medios grandes, hasta a veces es lo que peor se paga directamente. También hablamos de eso en la mañana, una buena crónica quizás tarda meses y se paga 2 manos. Eso por un lado, tratar de pensar un modelo diferente, ¿no? De medio, de colectivo, de comunicación que trate de ayudarse entre las partes. Después hay una búsqueda estética, todas esas imágenes, muchas veces nosotros lo que hacemos es salir a buscar colaboradores, salir a buscar diseñadores, salir a buscar gente que diseña. Hemos hecho conexiones, si querés pasar, hay como, son súper random las fotos, pero por ejemplo, este muchacho hizo la ilustración, la tapa, digamos, de una nota sobre Chile, justo que estuvimos hablando, que hablaba sobre la Constitución. Entonces él leyó la nota y con eso ilustró. Entonces hay un juego con... todo el tiempo estamos proponiendo a diferentes ilustradores que encontramos por ahí, de diferentes partes del país, incluso algunos son de Misiones, otros son de Buenos Aires y demás,
tratar de machear con temas y proponerles una mirada también de eso que están leyendo. No sé si quieres pasar. Esos son, por ejemplo, esta es una chica de Oberá, de Visiones, que trabaja este tipo de estética y ilustró una nota que hablaba sobre una cuestión más filosófica del mundo en el que estamos, que se llamaba Estar en Una, el título de la nota, y que hablaba sobre qué nos pasa ahora con la ansiedad y con post-pandemia, y bueno, iba por ahí. Y así, esta también, una nota que hace una devolución sobre el recital de Rosalía y lo comparaba con The Wall, la película. O sea, toda una cruz ahí bastante interesante. Esta una nota también sobre el disco de Babasónicos, pero una mirada política, marxista, o sea, trae unas cruzas bastante interesantes a veces. Y a lo que voy con esto es el laburo en red que se hace completamente, que se hace constantemente. Esta fue una fotocobertura que hicimos de un caso en Misiones, del caso María Obando, capaz que a alguno le suena, una mujer que estuvo presa, que tuvo 2 juicios, unas condiciones de vida muy duras desde su nacimiento prácticamente, que fue condenada por la justicia cuando se le murió su hija desnutrida, cuando tenía 12 años, y ella fue condenada. Nosotros hicimos una fotocobertura, fue el único medio de Misiones que hizo este tipo de trabajo. El compañero es misionero, el que hizo la foto, nosotros le propusimos hacer este trabajo conjunto. Y bueno, ahí son esas cosas que decía al principio, ¿no? Un poco de tratar de hacer algo diferente en un contexto a veces que políticamente no ayuda, o que bueno, socialmente, porque fue el caso de María Obando de Misiones es un caso emblemático de no solo violencia, sino también de mucha victimización y de decir, bueno, ella es culpable, ¿no? De toda su situación. Así que, bueno, no sé, me enredé un poco al final, pero bueno, un poco eso, la búsqueda estética, lo de la red de colaboradores me parece súper importante remarcarlo, trabajos independientes y autogestivos, y después mucho amor, ¿no? Que le ponemos, la verdad que también, mucho amor y compromiso, y en esta búsqueda de cuestiones individuales y colectivas, proyectos a veces, propuestas. Yo, por ejemplo, quería ir a cubrir Chile, y le dije, che, vamos a cubrir Chile, ustedes vemos cómo, y bueno, fuimos a cubrir Chile, fuimos el 4 de septiembre, hicimos una cobertura interesante con varios materiales, de hecho Marco me conoce por allá, justo que estuve ahí charlando, y a veces hay eso, ¿no? Hay búsquedas colectivas, búsquedas personales que tratamos como de complementar, y bueno, eso, básicamente, no sé, no quiero alargar algo más.